Seguimos nuestro estudio de la Iglesia y la Sociedad y del último tema, que es Evangelio y Cultura. Y ya hemos visto varias cosas de la relación Evangelio y Cultura. Ya vimos una introducción, ya vimos la parte de condenar cultura, la parte de criticar cultura y la parte de consumir cultura. Y ahora vamos a la cuarta C, copiar cultura. Bueno, algunos dirán, bueno, ahora sí ya se pasó, ahora sí no se vale. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Copiar cultura. La creatividad humana es un don de Dios. Es algo que lo identificamos como la imagen, parte de la imagen y semejanza de Dios. Así que lo que el hombre crea en la cultura en realidad viene de Dios también. Solo que ahora a estas alturas ya la cultura está tan alejada del mundo de Dios, del mundo de la fe cristiana, que es cosa de afuera. Y lo vemos como algo externo. Pero bueno, está bien, así lo vamos a ver. ¿Qué desafíos nos presenta? Miremos primero unos ejemplos bíblicos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de copiar cultura? Hay ejemplos bíblicos de copiar cultura. En el Antiguo Testamento podríamos encontrar algunos, pero quiero referirme más que todo al Nuevo Testamento. Empezamos con Jesús. Vamos a hablar un poco de Jesús, un poco de Juan y un poco del apóstol Pablo. ¿Copió Jesús algo de la cultura que no era invento de él? Sí, las parábolas, por ejemplo. Las parábolas venían de antes, estaban en el Antiguo Testamento. Pero las parábolas también son una forma popular de comunicación que existía en la cultura grecorromana ahí alrededor. Bueno, en algún lado podrían ser las fábulas. ¿Ustedes se acuerdan de las fábulas de Esopo? Las parábolas son como fábulas, aunque tienen un carácter un poco distinto. Pero existía. De hecho, se dice que algunas de las parábolas que Jesús contó ya las conocía la gente antes de que Jesús las contara. Solo que Jesús le dio un toque especial, un toque diferente, un toque contracultural en un sentido. Pero copió el estilo, copió la forma. El título Rabí que se le asignó a Jesús era algo que existía en la cultura de la época. Se le asignaba a personas el título de rabí. Y Jesús lo aceptó. Lo aceptó. De hecho, allá en Juan 13, cuando él lava los pies de los discípulos, él dice, ustedes me llaman Señor y Rabí. Y tienen razón, porque lo soy, dice él. Bueno, ¿dónde nació el tema del título de Rabí? Bueno, nació así en la cultura judía, pero en la cultura judía intertestamentaria, e incluso fuera en el exilio. Dos cosas interesantes. Le llamamos enseñanza peripatética. Peripatético es en el camino. Enseñanza al caminar, en el camino. Eso lo hacían los filósofos griegos. Ahí nació esa enseñanza. Eran famosos los filósofos griegos, los clásicos, ¿no? Uno oye de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y su enseñanza peripatética. Bueno, Jesús usó la enseñanza peripatética, enseñando al caminar en el camino. Enseñanza mayéutica. La mayéutica es las preguntas. Sócrates es famoso por las preguntas. Y los filósofos así enseñaban. Jesús usó eso. Él no lo inventó, estaba ahí, era parte de la cultura de su tiempo. ¿Qué decimos del apóstol Juan? Y aquí solo voy a usar un ejemplo. Conocidísimo y muy usado, el concepto de logos. Conocemos el concepto de logos en la filosofía griega, el estoicismo. Juan usó ese concepto en sus escritos. Conocemos el prólogo de Juan 1, en 1 Juan 1 también, allá en Apocalipsis 19 también usa el título. ¿Qué copió Juan?
copió un término para su audiencia griega que tenía idea del término. Por supuesto, Juan no está diciendo lo mismo que decía la filosofía griega, decía algo distinto, identifica al Logos con la persona de Cristo, pero lo usó como un puente para comunicar el Evangelio y la persona de Jesucristo. Bueno, vamos a dejar a Juan con eso nada más. Y el apóstol Pablo, dos episodios en la vida del apóstol Pablo en el ministerio. Uno es ese famoso texto en 1 Corintios 9, del 19 al 23. A todos me he hecho de todos, con tal de alcanzar a algunos, con tal de salvar a algunos, dice ahí. Entonces ahí dice, ¿no? Y está la lista de grupos a los que él se ha acercado y cómo es que se ha acomodado, en qué sentido se ha acomodado. Obviamente, todas estas copias son copias que tienen un propósito, son misionales, digamos. Y en el caso de Pablo es misional. A los judíos se hace como los judíos, a los con ley, a los sin ley, como sin ley, a los judíos como los judíos, y a todos me hago de todos, dice Pablo, a los débiles como los débiles. Habrá que estar viendo de qué se tratan los grupos y qué es lo que significa hacer lo que Pablo hace, ¿no? Lo dejamos ahí para el debate, ¿no? Y el otro, el famoso pasaje de Hechos 17, donde Pablo está en Atenas, en el Areópago, especialmente Pablo en el Areópago, el discurso en que Pablo cita poetas griegos, literalmente, copia, paste, diríamos, ¿no? Copió citas directas, por lo menos de 2 poetas griegos, para comunicarse con su audiencia ahí. Copió con un propósito misional, propósito de compartir el Evangelio. Bueno, y hoy, bueno, a través de la historia eso ha pasado. Eso ha pasado con el tema de educación, con el tema de la filosofía, con incluso el tema de las festividades, aún las festividades paganas. Se copiaron y se cristianizaron. La Navidad, por ejemplo, era una festividad pagana. Tienen razón los que dicen que era. Pero no es por eso. Se cristianizó. Se le dio otro significado. Y así otras también. De la Reforma Protestante para acá encontramos varias cosas. La música popular. Lutero hizo uso de la música popular para comunicar, para dar lecciones, para enseñar, para incluso adorar al Señor. El arte en general fue desarrollado en la Reforma más que lo que había pasado en la Edad Media. Más adelante tenemos la escuela dominical. La escuela dominical no nació en una iglesia. La escuela dominical nació afuera para instruir a los niños en las letras y en las matemáticas y en las ciencias. Aquellos que no tenían opción a estudiar formalmente durante la semana porque trabajaban, el que creó el modelo lo hizo para escuela dominical. Luego pidió albergue en la iglesia. Después la iglesia copió aquello y ahora se convirtió. Y algunos hasta piensan que Jesús inventó la escuela dominical. Los campamentos. Los campamentos eran la migración hacia el oeste en Estados Unidos. Cómo se reunían alrededor y tenían actividades ahí mientras iban caminando hacia. Y la iglesia participó en eso. En el mundo contemporáneo, bueno, podemos hablar del arte, ya hablamos un poco del arte en general, podemos hablar del deporte, podemos hablar de la tecnología, podemos hablar de las ciencias, ciencias afines. Nosotros copiamos ciencias de la comunicación, ciencias de la administración y liderazgo, ciencias de la conducta humana, la consejería, ciencias de la educación, principios que fueron creados en las ciencias fuera de la iglesia que nosotros usamos con propósitos misionales. Y la clave está ahí. Copiamos con propósitos misionales, no copiamos por copiar. Bueno,
vamos a dejar ahí el tema de copiar cultura. Hay muchísimo que se puede hablar, pero vamos a dejarlo ahí para tener opción para las conversaciones y el debate.